Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos. Dios les bendiga, que estén bien, ahí disfrutando ahí en sus hogares, en la unión familiar. Hoy vamos a compartir esta enseñanza que el Señor nos ha permitido dar. El tema de hoy es la abnegación. Y el pasaje que vamos a estar analizando es Lucas 9:23. Así que vayan a sus formatos, tanto impreso como digital, para que ir siguiendo esta enseñanza. Repito, la abnegación y la referencia bíblica es Lucas 9:23. Así será la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hasta ahí vamos a orar para poner la enseñanza en las manos del Señor y que nos guíe y nos sostenga en esta enseñanza. Padre Santo, poderoso Dios, alabado sea tu santo nombre, bendito santo Dios del cielo. Para ti sea, Señor, toda la honra y toda la gloria, todo el poder divino, santo y sobrenatural, bendito Dios, Señor. Te pedimos, Señor, que abra nuestros corazones, amado Dios, para que esta palabra, Señor, a través de tu siervo inútil, Padre Santo, tu siervo, sea de transformación, amado Dios, en todos los corazones, Señor, que se pondrán a ella, amado Dios. Seas tú quitando, removiendo todo aquello, Señor, que intente, Señor, servir de obstáculo para que esta palabra, esta enseñanza, amado Dios, Señor, caiga en corazones fértiles y transforme, Señor, cada vez más nuestras vidas para irla conformando a la imagen del varón perfecto, Cristo de la gloria, Señor, propósito por el cual tú nos creaste, bendito Dios, para glorificar tu santo nombre, Señor, alabarte y seguir las pisadas del Maestro, Señor. Guíanos, instrúyenos, Señor, y seas tú, amado Dios, tomando total control, Señor. Que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, nos dé discernimiento para entender y ser nuestra cada día más tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de hoy, como habíamos comentado, es sobre la abnegación. En este contexto que vimos, en este pasaje, Jesús enseña a sus discípulos a que sean capaces de sufrir por causa de su nombre. Expone que se debe exponer en el diario vivir el sacrificio personal como discípulos de Cristo que debemos llevar, la ganancia a través de la pérdida, cargar la cruz y más condiciones en el discipulado que veremos más adelante en esta enseñanza. Cristo fue a la cruz para sufrir y morir
con el fin de pagar el precio del pecado, cargar sobre él toda la culpa y toda la ira de Dios por amor a nosotros. Sus discípulos deben también prepararse para vivir una vida de sufrimiento y abnegación, no con el fin de expiar los pecados, sino con el fin de conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo, porque ya Él hizo la obra en la cruz. Mientras tanto, el resplandor glorioso de Cristo, como lo mostró en el monte de la transfiguración, debería ser el sostén y fortalecer a aquellos que nos encontramos en el sufrimiento. Por causa de su nombre. De hecho, le debía de impedir de desear la grandeza humana, más bien hacerles vivir este mundo con humildad y siguiendo a Cristo sin importar el costo hacia la verdadera grandeza del reino de los cielos. Vamos a entrar a analizar este pasaje. Vamos a dividirlo en tres secciones. Vamos a ver primero, si alguno quiere venir en pos de mí. La abnegación es uno de los elementos que define a los seguidores de Cristo. El Señor Jesús muy lo anuncia en este pasaje. Negarse a sí mismo es un requisito absoluto. Si no hay abnegación, no está siguiendo al Señor como Él lo demanda. Puesto que la abnegación es tan importante y vital, sepamos qué es realmente y cómo hacerlo. Por eso vamos a ver qué es la abnegación cristiana a la que exige Cristo en este pasaje. Vamos a ver 3 puntos. No es más que la negación que cualquier cosa en nuestras vidas que se oponga o que interfiera a la fe y a la obediencia total a su palabra. Renunciar a nuestra voluntad, someternos en mansedumbre, humildad, gozo y confianza a la voluntad y a la justicia de Dios. Hay 3 formas particulares de abnegación, que es mostrando el abandono. Primero vamos a hacer el abandono en cuanto a nuestra sabiduría. En 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues Cristo está, Él prende a los sabios en la astucia de Él. Abandonamos nuestra sabiduría cuando se nos hace ver que nuestro razonamiento no es sino locura al ser comparado con la sabiduría finita, divina, revelada por Dios en su palabra. Su omnisciencia es una fuente divina inagotable, sobrenatural, de todo conocimiento. La mente humana es insignificante ante la grandeza y la fuente inagotable de la sabiduría de Dios. Nuestra sabiduría es imperfecta, es carnal, y debemos estar en dependencia, en una confianza absoluta en Él. Abandonar nuestra sabiduría.
y someternos a la sabiduría del Señor. El segundo, como habíamos dicho anterior, es el abandono a nuestra voluntad para someternos en mansedumbre y gozo a la voluntad de Dios. Debemos de despojarnos de nuestra voluntad en sometimiento. Una de las marcas, de las evidencias de una conversión genuina es la mudanza total de la voluntad para someternos a la voluntad del Señor. Lumbrera es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los preceptos de Dios, eso lo vemos en Salmo 119, 105. Los preceptos de Dios se vuelven nuestra única regla de vida y su voluntad en su providencia se vuelve lo mejor para nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. Al abandonar nuestra voluntad, nuestro Señor nos dice que aquellos que veremos el cielo son los que hacen la voluntad del Padre. Entonces, el abandono a nuestra voluntad es otra forma de abnegación. Es otra forma de evidenciar, de seguir al Maestro, de seguir a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Entonces, por eso tenemos que someternos a Él, porque su voluntad es divina y es perfecta. No hay tropiezo en seguir la voluntad de Dios. Es algo que siempre vamos a tener en ganancia y en sometimiento a Él. Aquí dice, como vimos ahorita, sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, no solamente algunas, todas, en las pruebas, en la tribulación, en el sufrimiento, en la abundancia, en la enfermedad, en la salud. Todo es bueno para todos que aman al Señor Jesucristo. Porque esto es conforme, toda situación en nuestras vidas nos va conformando a la imagen del Señor Jesucristo, que es el propósito por el cual hemos sido llamados. Lo tercero que debemos abandonar es nuestra justicia. Al abandonar nuestra justicia, nos entregamos a la justicia de Dios, imputada a nosotros por medio de la fe. Recibimos, ya no andamos en nuestra justicia caída, carnal, mundana, sino en la de Dios por medio de la fe, al creer en la persona y en las obras de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 3, del 8 al 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3, 8, 9. Entonces, es otra evidencia del abandono, es caminar en la justicia de Dios. Caminar en el carácter moral de nuestro Señor amado. Encontramos nuestra súplica por la vida eterna, completa y total obediencia meritoria por su obra redentora. Entonces, no
no hacer nada por nuestros propios conceptos, nuestra norma de conducta es la palabra de Dios, es la Biblia, es su palabra revelada. Entonces es lo que nos demanda el Señor en lo que es parte de la negación. Vamos a ver, más puntos. En la otra parte del versículo dice, niéguese a sí mismo. Ahí vamos a dejarlo, vamos a verlo en 3. Vamos a ver esta parte. Niéguese a sí mismo. Cristo nos demanda que si queremos ser sus discípulos, debemos negarnos a nosotros mismos. Solo con la ayuda del poder regenerador de la persona del Espíritu Santo, Él nos capacita, Él nos forma para poder emprender ese camino de negación en cuanto a negarnos a nosotros mismos. Él obra en nosotros con el deseo y aplica esa capacidad, esa justicia para negarnos a nosotros mismos y seguir al Maestro. Todo es puesto, todo nuestro orgullo, toda vanidad, aspiraciones, todo aquello que deseos personales, que es subordinado a Cristo. Se subordina a Él. Ya no es primera en nuestras vidas. No es todo aquello que engendra, que es para nosotros. Ya vamos a ver más adelante que ya todo eso es subordinado al Señor. Todo Él es lo primero, lo máximo. No hay nada ni nadie por encima de Él en la vida de los seguidores, de los discípulos del Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Así que esa unión mística, esa unión espiritual con Cristo ya es todo, ya somos uno con el Señor Jesucristo. En esa unión ya somos como Él, lo imitamos, Él está en nosotros, nosotros en Él, somos como Cristo. Entonces ya no somos nosotros, es Cristo viviendo en nosotros. Cuando somos tentados a caer en la desesperación por nuestro fracaso de negarnos a nosotros mismos, tenemos la firme fortaleza del Espíritu de Cristo para animarnos y continuar adelante. No desanimarnos, hermanos. Es una tarea dura. Tenemos muchas pruebas, muchas batallas, pero no desanimarnos, porque es un proceso y en ese proceso hay muchas luchas, pero con la ayuda del Señor, con su Espíritu obrando en nosotros, las vencemos y vamos cada vez más mostrando la imagen del Señor Jesucristo en nosotros. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 5 y 6. Son muchas las batallas que libra el creyente en este desempeño de ir creciendo en purificación hasta su venida a la imagen del varón perfecto, Cristo de la gloria. En nuestras fuerzas son
son limitadas, pero solamente con el Consolador proveído por el Señor, que es el Espíritu Santo, que Él nos prometió que estaría con nosotros cuando Él se fuera, nos capacita en su carácter y en una mente renovada, una fe creciente, un arrepentimiento genuino, amando todo lo que es del Señor y aborreciendo todo aquello que nos aleja de Dios. La oración es poderosa para que el Padre nos libere de todo tipo de tentación y nos haga huir de la maldad, de todo lo que a Dios le desagrada. Confesar nuestros pecados, no quedarnos con pecados sin confesar. No estar con pecados ocultos, porque eso no desagrada a Dios. Ir con fe y arrepentimiento genuino y arrepentirnos, y Él nos libra de toda maldad. Entonces es una vida que Él siempre responde a las oraciones del justo. No piensen que mi pecado no va a ser perdonado, que mi pecado no tiene, como se dice, no tiene perdón de Dios. Dios es justo para perdonar pecado. Y Él está ahí con los brazos abiertos esperando a sus hijos a que vayan a Él. Entonces, es esa dependencia, todo eso nos hace una dependencia total del Señor. A veces queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. A veces nos vemos en situaciones difíciles y no sabemos cómo emprender, cómo salir de ella. Pero el Señor nos dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecéis en vosotros, pedid lo que queráis y será hecho. Juan 15, del 4 al 7. Aquí, esta promesa que nos da el Señor. Fíjense, si permanecéis en mí, pedid todo lo que queráis y será hecho. Pero ¿qué significa permanecer en Cristo? Es la fe en Él, estar, que sea Él el que gobierna nuestras vidas, estar esa unión, como decíamos hace un momento, esa unión mística con el Señor. Él es viviendo en nuestros corazones. Ya Él es el que dirige nuestros pensamientos, ya Él es el que dirige nuestras actitudes, ya es Él guiándonos. ¿Y quién mejor que Él? Nosotros nos equivocamos, nosotros somos imperfectos y por lo tanto dependemos totalmente de Él. Y entonces, al final, ¿qué es lo que recibimos? Es la vida eterna. ¿Qué es lo que recibimos? Su amor incondicional. ¿Qué es lo que recibimos? Esa salvación gloriosa y genuina que Él nos da. Y una salvación eterna, una salvación que no se pierde, porque Él dice que el que el Padre le da, Él no lo echa fuera y no hay quien se lo arrebate. Entonces, no hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, no hacer las cosas por nuestra propia sabiduría, consultar la palabra de Dios, consultar lo que Él orienta en su palabra. La Biblia es perfecta, es divina. La Biblia no tiene errores, es divina. Nosotros nos equivocamos y aquí tenemos una fuente inagotable de conocimiento genuino. Entonces,
ir a Él con esa dependencia, con esa fe y con esa confianza que todo lo que Él promete, Él lo cumple. Son promesas, son sí y amén, pero están todas condicionadas y lo fundamental es la fe, creer en el Señor Jesucristo y vivir por Él y para Él. Ahora vamos a la tercera parte de este versículo que dice: tome su cruz cada día y sígame. Tomar nuestra cruz, así como la tomó nuestro Señor amado. Toma tu cruz cada día representa seguir a Jesús hasta la muerte si es necesario. Cuando Cristo utilizó esta frase, todos sabían lo que estaba dando a entender. La crucifixión era una forma de ejecución por parte del Imperio Romano a los criminales peligrosos y a todos aquellos que se levantaban en contra del Imperio Romano en aquella época. Los prisioneros cargaban su propia cruz, como lo narra los evangelios, y iban con ella arrastrándola, cargándola hasta el lugar donde iba a ser ejecutado. Los creyentes, discípulos del Señor, debemos estar dispuestos a morir negándonos a nosotros mismos por causa de nuestro Señor Jesucristo. Poner nuestras vanidades, aspiraciones personales, para poner en primer lugar el llamado del Señor Jesucristo. Vivir para su gloria, propósito por el cual fuimos creados, y en una alabanza a su gloria. Entonces, muchos discípulos dejaron sus oficios, eran pescadores, era su fuente de sustento para proveer para su familia. Era un negocio que ellos tenían y sin embargo lo dejaron todo para seguir al Señor Jesucristo. El Mateo tenía esa función de recaudador de impuestos que era muy mal mirado por los judíos, porque era a favor de los romanos y a veces abusaba en los cobros. Pero él tenía dinero, disfrutaba de una buena posición y tenía una buena absorbencia económica y dejó todo eso para seguir al Señor. Entonces, eso es lo que tenemos que dejar de tener, esa disposición por la fe en abandonar lo que el Señor nos llame a hacer, ir a donde Él nos mande a ir para llevar su palabra. Y fue tanto así que los apóstoles, los profetas, muchos sufrieron muertes muy violentas, muy horrendas, por no negar la fe en el Señor Jesucristo. Todos fueron apedreados, ejecuciones muy violentas, pero no negaron la fe en el Señor y tomaron su cruz hasta el final de sus días. No es una cuestión de una sola vez, sino, como dice aquí, cada día. Este caminar cristiano, este peregrinaje, al lidiar con las adversidades de este mundo que está en contra de la fe cristiana, que a la vez es más creciente, además de los problemas personales que podemos presentar. Así que es día a día. No es un día y los demás no. Aquí su palabra dice cada día y sígueme.
Entonces, tenemos que en nuestro devocional personal, debemos de preguntarnos, ¿estamos dispuestos a abandonar todo aquello que nos aleja de Dios y tomar nuestra cruz cada día y seguir a nuestro Salvador? Tenemos que reflexionarlo en la intimidad de nuestro devocional, hacernos hasta donde seamos capaces de seguir al Maestro, porque Él lo dijo con firmeza y lo dijo como que diciendo, ¿están seguros? Esto no es una cuestión de que hoy sí y mañana no. Él nos dice en Lucas 14, del 26 al 30, si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, a su padre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sé que cuando haya echado el cimiento y no pueda terminar, todos los que lo vean empiecen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Seguir a Cristo, entre muchas cosas, requiere una negación genuina y sometimiento total a su señorío, que Él esté gobernando nuestras vidas, dispuesto a todo, incluyendo nuestras propias vidas, si es necesario, por aquel que nos amó y nos eligió. Es abandonar la vida que llevábamos antes para someternos al señorío de nuestro Señor amado. Entonces, quizás pongamos nuestros bienes, el Señor, no a la obra del Señor. Es decir, como le pidió en el pasaje del joven rico, que le dijo, vende todo lo que tiene, dárselo a los pobres y sígueme. Pero como su problema era el amor al dinero, se fue dio la vuelta y se fue muy triste. Entonces no tuvo esa negación para abandonarlo todo y seguir al Maestro. Y eso es lo que Él no está enseñando hoy, y no está, porque quiere que le sigamos, pero plenamente convencido, plenamente en gozo, en mansedumbre, con una fe genuina, verdadera, una fe salvadora en Él. Y entonces no empezar. Él nos exhorta y nos enseña que el costo de ser discípulo no es por emociones, no es por motivaciones personales, no es por algo que nos levante el ego, la emoción, no, es algo genuino. Por eso es que en muchas iglesias se predica a favor del hombre, exaltando el ego del hombre, exaltando, son predicaciones que el centro es el hombre y no Cristo. Entonces, cuando de verdad ven el significado genuino de lo que significa seguir al Maestro, entonces pasa como lo que él está diciendo.
empezó a contribuir y ya después no siguió la obra. Y así está pasando. Muchos empiezan y a mitad de camino se regresan porque no estaban realmente convertidos, no estaban realmente, eran salvos. El que es realmente convertido y el que es realmente salvo, ese continúa y se despoja de todo. ¿Cuántos grandes misioneros que han ido a lugares recónditos a llevar el evangelio? Han dejado sus buenas posiciones, sus buenos puestos, han dejado sus buenas profesiones y han ido a lugares lejanos, hostiles, a llevar la palabra de Dios. Se han negado a sí mismos. Ya eso lo tienen como por basura. Todo grandes títulos, grandes posiciones. Sin embargo, todo eso lo han dejado a un lado y han ido por el llamado que el Señor ha puesto en su corazón y han arriesgado sus vidas en lugares. Sabemos cuántos misioneros no han muerto, han sido abatidos en lugares donde no se puede llevar la palabra de Dios con facilidad. En la China, en África, en el mundo islámico, todo. Y sin embargo han ido a llevar la palabra ahí. ¿Y por qué? Por tal de seguir al maestro, y han puesto en riesgo su vida. La iglesia primitiva, ¿cómo no desafiaron a los César y a los emperadores romanos? ¿Y cuántas muertes sufrieron, persecución sufrieron la iglesia primitiva por no negar al Señor Jesucristo y no reconocer al César y a los emperadores como dioses, sino al solo Dios verdadero, nuestro Señor amado Cristo de la gloria, Jehová de los ejércitos? Y eso es una gran enseñanza de lo que el Señor nos está dando. En Cristo somos nuevas criaturas, nacidos del Espíritu. Hemos pasado de muerte a vida. Nos hemos negado a nosotros mismos, sometiéndonos al señorío de Cristo, siguiendo sus pisadas como heraldos sembradores de la semilla del evangelio de salvación. Tendremos mucha oposición en llevar la palabra, pero el evangelio es algo que no es de este mundo y por lo tanto va a estar siempre en contracorriente con la vanidad y las cosas que se enseñan en este mundo, porque es del reino de los cielos y es algo que también tenemos que estar preparados, porque la palabra, como Cristo la llevó, nosotros continuamos haciendo la gran comisión de llevar la palabra de Dios. Cristo nos alerta: acordaos de la palabra que yo he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Sed pues prudente como serpiente y sencillo como palomas. No desead evitar de escapar de ella por completo, por miedo a las consecuencias que nos pueda ocasionar. Si no, nos vamos a perder esa gran bendición de ser perseguido por honrar su nombre, por la justicia de Cristo. Si sufrimos por su causa, Él nos promete que reinaremos con Él. Y si le negamos, Él también nos negará. En 2 Timoteo 2:12. Gozaos, pues por medio de esta señal sabemos a quién pertenecemos.
porque es nuestro galardón en los cielos, la promesa comprada con sangre del pacto, otorgada gratuitamente en proporción al sufrimiento de ser seguidor de Cristo, en santidad en nuestros corazones. Cristo, hay un pasaje que le quiero comentar. Buenaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 12. Gozaos en la persecución. Es una buenaventuranza, evidencia de un verdadero discípulo de Cristo. Y Él nos dice que nos gocemos, que seamos felices cuando somos perseguidos y seamos calumniados por llevar una vida piadosa, una vida en abnegación. Vamos en contra de las corrientes de este mundo. Entonces estamos expuestos a críticas, estamos expuestos a burlas, estamos expuestos a descalificativos, a maltratos, a calumnia, a ser encarcelados en muchos países, te encarcelan por tu fe. Entonces, y eso por mostrar que somos pobres en el espíritu, por llorar, por el arrepentimiento, por tener hambre y sed de justicia de Dios, por ser misericordiosos, pacificadores, por ser limpios de corazón y no negar nuestra fe bajo ningún tipo de circunstancia. Entonces, hermano, es una marca de nuestro Señor. Él nos da esta exhortación, este gozo y esta alegría, porque vamos a tener recompensa en los cielos. Van a venir tiempos difíciles y ya lo estamos pasando, pero Él está ahí con nosotros. Él está ahí llevándonos de su mano, porque Él dice: mis ovejas oyen mi voz y nadie me la arrebata de la mano. Es lamentable centrar el evangelio solamente en las promesas y no centrarlo en las condiciones para lograr esas promesas. Y una de las condiciones de esta promesa es estar dispuesto al sufrimiento por nuestra fe, estar dispuesto a negarnos a nosotros mismos, a ser nuevas criaturas, y eso no es en nuestra propia fuerza, sino por la obra divina, sobrenatural del Espíritu Santo que obra en nosotros. Hermanos que ya están en la fe, esto es cada día ser consecuente a nuestra fe y estar con nuestra cruz. A veces nos cansamos, pero otra vez al hombro, impulsado y seguir adelante, porque nuestra meta, Él nos prometió nuestro galardón y nuestra corona en el reino de los cielos, y estaremos disfrutando de Él por toda una eternidad. Y aquel que todavía no está en el Señor, qué momento para que esta palabra
que el Señor está dando a través de este siervo llegue a tu corazón y que el Espíritu Santo te haga responder con fe a que tú quieres seguir al Maestro. Tú lo deseas seguir al Maestro, porque no hay mejor decisión que seguir a nuestro amado Señor Jesucristo, que vino a morir por nosotros, recibió toda la copa de la ira de Dios en la cruz, y su mayor sufrimiento fue que recibió toda esa inmundicia de pecado de nosotros, de toda la humanidad, la recibió en él, y sufrió cada vez más porque el Padre se desconectó de él en ese momento, que estaba en esas 3 horas, que estaba descargando la ira sobre él. Y entonces, si él sufrió, ¿quién no somos nosotros para también sufrir por él? Si él sufrió por nosotros, él nos amó primero y él sufrió primero. Entonces, nosotros, y además, él va a estar en nosotros, ahí, en el medio de la prueba y en el medio de todo tipo de situación. Como dice, a los que aman a Dios, todo le es para bien. Así que en cualquier tipo de situación, Él está ahí con nosotros, hermanos. Entonces, venga a los pies del Señor. Venga con un arrepentimiento y una fe genuina a los pies del Maestro y caiga y haga esa abnegación, despójase de todo, como lo hizo un ejemplo acá tengo en el apóstol Pablo, que se despojó de todo y lo tuvo por basura, por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, y todo es para bien. No piensen que es perder el tiempo, que es algo que no representa nada. Cuando esté en el Señor, viéndolo como Él nos vio, porque seremos como Él cuando Él venga por su iglesia y seremos levantados, y aquellos que estén durmiendo serán resucitados con cuerpos glorificados. Ahí vamos a ver que esta, como dice aquí, ya para concluir, gozado y alegrado, sabiendo que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es algo pasajero. No es nada con lo que nos espera en el cielo con el Señor por toda una eternidad, en vida eterna. Vamos a orar, hermanos, para ya concluir esta enseñanza. Gracias, Padre Santo, poderoso Dios, divino sea tu santo nombre, amado Dios del cielo. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias, poderoso Dios, por esta enseñanza, amado Dios. Ponga en nosotros, Señor, el querer y el hacer, Señor, en seguir tus pisados, Señor, en hacer esta palabra, Señor, nuestra cada día, Señor, y seguirte, Señor, negándonos a nosotros mismos, Padre Santo, y poniéndote a ti siempre en primer lugar, bendito Dios, Señor. Y que tu palabra, Señor, caiga en corazones fértiles, Señor, que transforme vida, que transforme mente, Señor, y vengan a los pies de ti, Señor, en arrepentimiento y fe para vida eterna. Gracias, Señor amado. También te pido, mi Dios, todos aquellos, Señor, que estén enfermos, que estén pasando por una situación difícil en sus vidas, Señor,
esté tú ahí, Señor. Ilumínanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Ilumínanos, Señor. Pon tu mano milagrosa en sus cuerpos, Señor, y que sea tu voluntad, Padre amado, en sanarlo, para que den testimonio de ti, poderoso Dios. Todo aquel, Señor, que esté atribulado, que tenga situaciones, Señor, ábrele, Señor, que sea esta palabra una luz de esperanza, Santísimo Dios, para que vean que la verdadera felicidad y la verdadera esperanza no está en este mundo, Señor, sino está en ti, mi Dios, nuestro amado Salvador, Cristo de la gloria. Amén y amén. Bueno, hermanos, ha sido todo por esta enseñanza de Doctrina Reformada. Esperamos vernos pronto en una próxima enseñanza que el Señor ponga en nuestro corazón, preparar para el pueblo. Entonces, que estén bien, Dios les bendiga, cuídense mucho y que el Señor reine en sus vidas y en sus corazones. Amén, aleluya.